Destacar ya el presidente Fernández nos tiene un poco acostumbrados a este tema, un discurso, un mensaje un tanto producido con elementos visuales, tanto imágenes de apoyo como gráficos animados. Vale destacar también que se trató de un discurso en donde no estaba solo haciendo llegar un mensaje a toda la sociedad, sino acompañado de los principales dirigentes miembros de su partido, la Fuerza del Pueblo. Política. Ya se podía, con todo y el uso de las mascarillas, se podía identificar que estaban ahí legisladores, que estaban altos dirigentes de su organización política también. Así es. Bueno, yo creo que podemos dar paso a nuestro invitado especial, y qué mejor persona, qué mejor especialista técnico, profesional que el doctor Jaime Ariztía Escudero, un economista de alta gama, porque sí, hay que también admitir que el presidente Fernández se fue más por lo económico que por otra cosa, independientemente de que habló del tema del COVID, pero creo que hubo una muy concentrada evaluación del tema económico en su discurso a lo largo de esta media hora. En consecuencia, una persona de la dimensión del doctor Jaime Ariztía Escudero tiene mucho entonces para aportarnos y para ayudarnos a entender, por tratarse de un discurso, como has destacado, fundamentalmente concentrado en los temas económicos. Así es que debemos traer un médico en principio para que contrastara los datos o confirmara los datos del doctor Fernández respecto a las medidas gubernamentales tomadas frente a la pandemia. Como dice un comercial por ahí, si lo hubiéramos sabido. Sí. Néstor, te dejo que introduzca la primera pregunta. Bueno, pues, doctor, un gusto recibirlo acá esta noche. No disponemos de poco tiempo, pero sí podemos conversar un poco con respecto a los temas fundamentalmente económicos abordados por el doctor Leonel Fernández. ¿Qué? ¿Podemos pasar rayita de cotejo o hay algo ahí que haya que corregir entonces? Mira, buenas noches a los dos, un placer estar aquí nuevamente. La realidad es la siguiente: el presidente Leonel Fernández mandó dos mensajes claros. Primero, no está de acuerdo con la modificación de la Constitución. Eso no quiere que se abra ese capítulo. Ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje importante es que esto de transparencia y de institucionalización del Estado dominicano comenzó desde 1996. Es decir, que no se quieran tomar por sí y para sí los logros que puedan venir próximamente. Esto comenzó hace tiempo, lo que es la modernización del Estado dominicano. Esos son dos puntos. Entonces, pasando ya a los temas económicos. Perdón, doctor. Sí. Vamos a ver si nos aclara un poquito, que dice que él está en desacuerdo. Usted establece que él no está no favorece la idea de modificar la Constitución, porque dice, ¿para qué introducir cambios a algo que ya está modificado? Exactamente. O sea, esto nos trae al momento de celo del presidente Fernández, un momento en que se enfrentó con el presidente Medina, y él mismo se autodefinió como guardián de la Constitución. Creo que está muy centrado en defender esa modificación constitucional del 2010, apadrinada por él, apadrinada por sus contertulios, gente que la buscó él incluso, juristas, constitucionalistas y todo lo demás, y que sufrió una violación al dar paso Danilo Medina a su modificación por la reelección. Sin embargo, ha saludado ese llamado del presidente Abinader para construir consenso. Sí, consenso. No exactamente para la modificación constitucional, sí para consensuar decisiones que haya que tomar y que tienen que ver, lógicamente, con la conducción de la sociedad dominicana. Pretender modificar la ley de leyes para introducir cambios que ya existen, él no le ve sentido. Exacto, no quiero abrir ese capítulo, olvídense de eso. Con relación a los aspectos económicos, el presidente, señaló que su expectativa de variación del Producto Interno Bruto para este año es 7.5%, nosotros hemos señalado que puede ser el 10%, y por eso él dice que apenas se va a tener una variación positiva con relación al año 2019, cuando en realidad puede terminar en una variación positiva en 2.6% con relación al 2019. Con relación al tema de la inversión pública, fíjate que señaló lo mismo que hemos estado argumentando aquí por meses, que el gobierno está lento en materia, o tímido en materia de inversión pública. Ahí el presidente Fernández dio los datos
de que está muy por debajo de lo que debió haberse ejecutado y por lo tanto no está aportando al crecimiento de la economía, lo cual nos lleva a nosotros a señalar que la recuperación económica que se está registrando, que va más allá del rebrote que él señaló, está explicado por la política monetaria, una política monetaria la cual obviamente ha reducido las tasas de interés, ha aumentado la disponibilidad de liquidez y esto ha favorecido que el sector privado, que explica el 85% del crecimiento económico, pues sea el que explique esta recuperación de la economía. Fíjate que dio los mismos datos que hemos estado señalando con relación al empleo, que se crea empleo en promedio 120.000 puestos al año, que todavía hay casi 192.000 personas que no han podido recuperar su puesto de trabajo y que en consecuencia ha aumentado la incidencia de la pobreza producto de esta caída del empleo y deterioro de la capacidad de generación de ingresos. Esto se agrava por algo que también hemos señalado en diversas ocasiones y es el aumento de los precios. El aumento de los precios que va más allá de simplemente incremento de costos y es porque el gobierno ha manejado mal algunos eventos, como es el caso reciente del pollo, que no supo enfrentar adecuadamente la situación que está afectando el mercado de la carne de cerdo y la sustitución o que movimiento... no tiene nada que ver con ese tema de la carne porcina, dice el doctor Fernández, el alto precio del pollo. Sí, hay un desplazamiento de demanda, desde el cerdo hacia la carne de pollo y eso aumenta el precio. Esto unido obviamente a los incrementos de costo, es decir, que hay dos factores que están explicando el incremento del precio de la carne de pollo. Doctor, pero vamos a ayudar para que nos entendamos y para que la población llana pueda como, digamos, digerir mejor esto que se ha estado planteando. El tema de los gastos de inversión. ¿Cómo se puede decir eso de manera llana? ¿A qué estamos haciendo alusión cuando decimos inversión pública o cuando decimos simplemente gasto? No, gasto de capital. Mira, el gasto público se divide en gasto corriente, que es, por ejemplo, tu sueldo, salario, etcétera, el gasto de publicidad, eso que aporta poco, y por otra parte tú tienes gasto de capital, que es la inversión pública, que es cuando tú haces una carretera, cuando tú haces un metro, cuando tú haces una central termoeléctrica, todo lo que genera capacidad de crear mayor valor agregado. Ese sería el gasto de capital. El presidente, permíteme, el presidente comparó lo que está ocurriendo en la República Dominicana y lo que está ocurriendo en países similares. En este periodo de crisis, por supuesto, que arropa toda la humanidad, ¿realmente la República Dominicana está en desventaja en comparación con los otros países en el tema de inversión pública? Está retrasada en materia de que tiene un presupuesto, porque tú tienes que compararte contigo mismo en esta materia. Tú tienes un presupuesto de 130.000 millones de pesos y lo que estás invirtiendo es menos de un 30% de lo que tú debiste haber invertido. Entonces, cuando tú dices eso, tú dices, bueno, tú tienes un problema de capacidad de ejecutar esa inversión pública. Si a eso tú le añades que el gobierno se ha endeudado, como él señaló, 13.000 millones de dólares, entonces tú dices, bueno, se endeuda en 13.000 millones de dólares y no invierte, entonces tú tienes un problema de ejecución severo. Ese es el mensaje del presidente Fernández. Son como dos fuerzas que se contraponen a la recuperación que todos estamos esperando entonces. No, tú tienes los recursos para acelerar el ritmo de recuperación, ese es el mensaje. Tú tienes recursos para tener un mayor aporte de parte del gobierno para la recuperación, pero tú no lo has utilizado. Tú has dejado que fuese el sector privado el que aportó más a esa recuperación. Ese es el mensaje del presidente Fernández. Los niveles de endeudamiento obviamente ralentizan la economía. Pero en el corto plazo puede acelerarlo. Bueno. Claro. Después llegas a un punto en que ya tienes demasiado, tienes que comenzar a pagar, entonces aplicas una política que sí la disminuye su ritmo de crecimiento. Entonces él establece que hay una desproporción entre el aumento del gasto público y también la disminución de los ingresos fiscales. ¿Dónde ha habido el fallo? No, los ingresos fiscales han aumentado significativamente. Los ingresos fiscales se han incrementado por la recuperación de la economía. Tenemos entonces aumento de gasto fiscal y también de... Claro, y el déficit público entonces ha aumentado a 4%. El problema es que lo que explica ese aumento del déficit público no es el aumento de la inversión pública, sino el aumento del gasto corriente. Por ejemplo, yo, y lo dije aquí hace unos días cuando comenté el discurso del presidente Abinader, que yo nunca hubiese recomendado gastar todo lo que se gastó en esa escenografía para dar un discurso, cuando había
la posibilidad de hacer el mismo discurso en instalaciones que no hubiese gastado absolutamente nada. Pero hubo una cartera estatal que gastó más en su presentación de memoria, que fue Obras Públicas. Sí, y al otro día también se dijo que otra entidad hizo otro evento. Yo creo que hay que comenzar a ahorrar un poquito y utilizar ese dinero para hacer inversiones públicas. Otra comparación que hizo el presidente Fernández fue de los precios, y él decía que en otros países de América Latina también se han incrementado los precios, pero no tanto como en la República Dominicana. De hecho, citaba Venezuela, citaba Argentina, citaba Brasil. Sí. ¿Qué tan altos en comparación con el resto de América Latina están los precios de los productos de primera necesidad? Bueno, él habló de un aumento de un 30%, 40%, hasta un 60% de los productos alimenticios. Sí, recuérdate que él habló de las variaciones. Las variaciones, él ha señalado que en general República Dominicana tiene una inflación alimentaria superior a el resto de los países, exceptuando esos que él señaló como Venezuela. Pero obviamente lo que te dice a ti que eso está deteriorando el poder de compra de los ingresos. Si tú tienes que lo que se registró de incremento del salario mínimo en términos reales fue 14%, menos 12% que se perdió, entonces en términos reales 2%. Si ahora tú le añades inflación alimentaria que afecta principalmente a los segmentos más pobres, eso es un golpe mortal a los segmentos más vulnerables de la República Dominicana. Estaba descartando el presidente Fernández que los precios internacionales fueran la real razón para el incremento de los alimentos acá en el país. Que los costos. ¿Cuáles otros ingredientes forman parte de esa alza en los costos? Sí, fíjate, hay los incrementos internacionales que son de los costos, influyen inmediatamente, por ejemplo, en el pollo, pero él lo que deja claro es una mala gestión en cuanto a la disponibilidad del producto, que ha provocado entonces, dada una determinada oferta, que el aumento de la demanda por la recuperación ha provocado un incremento de precios más allá de lo que el incremento de costo debió explicar. Los datos Ese es el mensaje. De que la salsa de los alimentos se deben al incremento de los precios internacionales, ¿correcta? A los insumos y materias primas, como estableció el presidente Abinader. Mira, yo creo que es una combinación de propiamente incremento de costos, más errores que ha cometido el presidente Abinader. ¿Qué tipo de errores? No, por ejemplo, en el caso del pollo, subestimó el efecto de la sustitución de la carne de cerdo hacia carne de pollo. Y es lógico, cuando tú tienes una situación donde tú consumes 68 millones de libras de carne de pollo al mes y 20 millones de libras de carne de cerdo, y de repente la carne de cerdo, la demanda se desploma, es lógico que se desplace una parte hacia pollo. Y en ese momento, cuando tú podías haber estimado hasta 10 millones de libras que se pudo haber movido hacia pollo, lo que el gobierno estaba autorizando importar era 1 millón de libras. ¿Qué política económica han adoptado los países de la región que atraviesan, igual que nosotros, por una inflación alimentaria, pero a diferencia de que la de ellos es moderada, pero la de nosotros está agravada? No, la recomendación es aumentar las importaciones. Cuando tú tienes una situación que ya va más allá del incremento de costos internacionales de los insumos, entonces tú lo que dices, bueno, yo necesito aumentar el nivel de oferta del producto, en este caso carne de pollo, entonces tú aumentas las importaciones. Eso es lo que han hecho los otros países que tienen esa inflación moderada y no tan alta como la nuestra. Es lo que hacen en general cualquier país que quiera enfrentar adecuadamente la tasa de inflación. Entonces, si queremos ir viendo como tareas inmediatas que necesitamos hacer acá en el país para tomar el control, digamos, de esta situación. Por un lado, control de los precios. Sí. Por un lado. Por el otro lado, un poco reorientación del gasto, si se quisiera decir. Hacia inversión pública. ¿Cuál otra tarea inmediata sería recomendable? Sí, mira, hay una importante, y es que cuando tú hagas la reorientación de gasto hacia inversión pública, trata de que se vincule directamente con la creación de empleo. Tú necesitas recuperar esos 192,000 puestos de trabajo porque tú has eliminado las transferencias que antes se les realizaban a través de fase 1 y fase 2, y esas personas han quedado totalmente desamparadas. Entonces yo creo que es importante recuperarlos. Hablando de recuperación de empleo, los datos dados por el gobierno, de que se habían recuperado 714,000, ¿verdad?, cuando tenemos 400,000 perdidos.
y hay una media de 120.000 que es Sí, él lo que dice ahí claramente es que eso es un error. No se ha recuperado 700 y tantos mil. No, él lo que dice que lo que todavía falta por recuperar 192.000. Y lo que regularmente se crea son 120.000. O sea, por eso él está diciendo también que esa meta de creación de 1 millón de puestos de trabajo en realidad no se va a alcanzar. Ese es el otro mensaje. Y fíjate que también le dice, óyeme, no se puede ser tan optimista, hay que ser un poquito más realista. Ese es otro mensaje que le deja. Hay que aterrizar. Ese es el mensaje. Fernández ha planteado la recuperación, su pronóstico de recuperación para el 22 y hasta para el 23 podría ser. En su caso, ¿cuál es su opinión al respecto? Mira, yo creo que, fíjate que él está estimando 7.5% este año de crecimiento. Yo creo que pudiéramos terminar cerca del 10%. A menos que el gobierno, por el lado fiscal, cometa un error grave, yo creo que se pudiera terminar alrededor del 10% y así en el año 2022 se habría recuperado, probablemente hacia finales se pudiera haber recuperado lo que pudo haber sido el crecimiento, pero si no, en el año 23. La mayoría de los países va a ser así, 22 y 23. Hay otro tema que me llama mucho la atención. Destacaba Fernández que como que no es lo correcto comparar este 2021 con el 2020. Claro. ¿Sería más recomendable compararlo con el 2019 cuando todavía no teníamos la pandemia? Sí, claro. Es para quitar el efecto rebote. Y entonces lo que hace es comparar con el año 2019. Pero como es 7.5 lo que él está estimando de crecimiento de este año, por eso él dice que apenas crecerá con relación al año 2019 0.3%. La realidad es que si crecemos 10% este año, con relación al año 2019 estaríamos creciendo 2.6%, que es una buena recuperación, definitivamente, una buena recuperación. Estas iniciativas de alianzas público-privadas, que de hecho en las visitas de los fines de semana que está haciendo el presidente, pues se está destacando mucho cómo se está propiciando estas alianzas. ¿Eso realmente es un estímulo de verdad para la economía y eso puede ayudar a que esa recuperación sea más rápida? Sí, pero cuando se ejecuten, ninguna se ha ejecutado, todavía están en papeles. O sea, se destaca, pero no han puesto el primer blog todavía, o han entrado el primer grader. Entonces, por eso se le dice, oye, no sea tan optimista, vamos a sentar, poner los pies en la tierra y vamos a sentar las bases de verdaderamente una inversión pública. Recuperando el tema de la inversión pública, que lo acaba de mencionar, que es una recomendación que hace el propio presidente para la recuperación económica, ¿qué tipo de inversiones en ese ámbito usted sugiere? Mira, hay muchísimos proyectos que tienen en carpeta y que no lo han comenzado. ¿No lo ejecutan? Sí, ya se mencionó, por ejemplo, el proyecto de la extensión de la línea del metro. Ese es uno importante, pero se ha mencionado en varias ocasiones el proyecto de la carretera del Ámbar, y no ha comenzado. De hecho, mencionó en su discurso el presidente Abinader una serie de... Sí, pero muchas de esas obras el presidente las recibió hasta con un 97% de terminación, como el caso de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Y obviamente que el gobierno necesita poner en marcha sus propios proyectos. Y eso... y el tema de la continuidad del Estado, ¿no? Sí. Sería bueno también... No, pero claro, imagínate, el presidente Hipólito Mejía lo hizo con el puente Juan Bosch, lo terminó rápidamente, la autovía del Este la terminó y así un conjunto importante. Todos los presidentes le dan continuidad, pero inician sus proyectos. Algunos también. presidentes ven con ojeriza las obras de sus antecesores, ¿verdad? Mira, estas suponen cierto grado de crecimiento económico y también que le dé un cierto reconocimiento a la obra anterior, a la gestión anterior. Mira, yo creo que todos los presidentes tienen que tener como norma terminar las obras que encuentran a mitad de camino, pero tienen que iniciar sus obras, porque es que el Estado necesita aportar continuamente infraestructura adicional para que el sector privado pueda seguir expandiendo. Eso me recuerda a lo que planteaba Hipólito Mejía con respecto a la presa de Monción. Él destacaba, Hipólito Mejía, en aquella ocasión, que la presa de Monción fue iniciada en la gestión encabezada por el doctor Balaguer, continuada en la primera gestión del gobierno PLDista y concluida entonces en su gobierno. Es decir, hay una muestra de continuidad de proyectos que son importantes y que tocan de manera directa el desarrollo de los territorios. Así es, y eso es creación de empleo y bienestar de la gente. Recuérdate que se ha deteriorado
en 192.000 puestos de trabajo el mercado laboral. ¿En qué medida ha afectado a la economía el tema de la desvinculación, que también fue criticado en el discurso del presidente Fernández? ¿De qué manera también podría afectar esto la imagen política del gobierno actual, tanto desvinculados a los que sin miramientos también se les deja en la cantera porque ni siquiera se les paga sus prestaciones y se dejan en el limbo? Es injusto socialmente, o sea, eso le pone un sello al gobierno de que no cumplió con lo que se establece, ya sea en el Código de Trabajo o ya sea en la normativa que tiene que ver con la administración pública. ¿Recomienda usted entonces que el gobierno, pero a veces alega falta de recursos para no me diga eso? Con eso no me diga, porque el año pasado sobraron 77.000 millones de pesos que se había endeudado el gobierno de más y que pagó más de 1.200 millones de pesos en los primeros meses de intereses y el dinero estaba ahí. O sea que lo pudo haber utilizado perfectamente para pagarle las prestaciones. ¿No hay excusa entonces para mantener esta gente? No, claro que no. Doctor, y a ver si se anima a jugársela. Vamos a ver. Vamos a ver. Si fuéramos a comparar el discurso de pasar, no vamos a decir rendición de cuentas porque no fue eso, fue un poco como pasar revista a un año de gestión, en el caso del presidente Abinader, comparándolo entonces con el discurso de esta noche del doctor Fernández, ¿cuál está un poco más cerca de la realidad desde su óptica? Yo creo que más cerca de la realidad obviamente estuvo Leonel Fernández. Sí. Fíjate que chequéate punto por punto lo que dijo el Fernández, chequéate los comentarios que hemos hecho aquí en Enfoque Final y lo vas a encontrar todos. Él es un poquito más pesimista con relación al proceso de recuperación, pero él fue bastante más cercano a la realidad. Lo cual es entendible porque, bueno, una posición es desde la oposición y otra es desde el gobierno. Pero fíjate que le manda un mensaje, le dice, oye, no se puede ser tan exageradamente optimista. O sea, está bien que sea optimista, pero no exageradamente optimista. Hay que poner los pies sobre la tierra. Se lo dice, o sea, le da buenos consejos también. En todo caso, ustedes tres tienen puntos en común, con todo y que la especialización de Fernández no es en el ámbito de la economía, sí tiene un manejo de la economía, digamos, con cierto nivel. Ya en el caso tanto del presidente como suyo, su especialización es el ámbito de la economía. Sí. Pero Leonel Fernández tiene mucha experiencia, o sea, que era lógico que desmenuzara el discurso bien. ¿De qué manera entiende usted que trabajará a la fuerza del pueblo de manera infatigable para impedir que una situación semejante como el cuadro dantesco que él describe, bueno, ya tenemos poco tiempo, así es, para que la... Sí, mira, yo creo que ahí está claramente de que ellos quieren luchar para evitar que continúe la inflación alimentaria. Ese es uno de los puntos, y el otro punto importante es creación de empleo. Bueno, doctor, usted y yo nos encontraremos un poco más adelante en la emisión de noticias. Así es. Y con Victorino va a ser un poco más tarde. A las 11, pero yo con el pueblo. Exactamente. Tú con el doctor, usted es la élite y yo con el pueblo dominicano. Bueno, y con el pueblo también nosotros, ¿eh? Eso es así. Bueno, gracias a ustedes. Ya nos seguiremos encontrando.